Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Tener comida de calidad y en cantidad suficiente todos los días es algo que muchos damos por hecho. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo no pueden decir lo mismo. Datos recientes del Banco Mundial indican que 9.2% de la población humana padece hambre y hasta 29.6% vive en condiciones de inseguridad alimentaria de moderada a severa. Fenómenos como las pandemias, las guerras y, por supuesto, la alteración del clima agravan el problema. La pregunta ahora es, ¿podemos hacerle frente? Para pensar en las alternativas, hoy hemos invitado a Marcela Ramos Espinosa, presidenta de Slow Food Chile. Dicha organización está presente en más de 150 países para facilitar el acceso a alimentos buenos, limpios y justos, mediante acciones como el consumo de productos locales y agroecológicos, su preparación casera y el disfrute de estos con familiares y amigos. Vamos a conocer más sobre tal iniciativa al regreso de nuestro ya tradicional recorrido por las noticias climáticas en distintos puntos del planeta. En Estados Unidos, una ligera mayoría de la población piensa que sus acciones individuales pueden reducir los efectos del cambio climático. Sin embargo, los habitantes del país que más dióxido de carbono ha liberado a la atmósfera desconocen en general cuáles son las medidas más efectivas. De acuerdo con una encuesta realizada en julio de este año por el Washington Post y la Universidad de Maryland, los estadounidenses a menudo sobreestiman acciones poco significativas en términos de reducción de emisiones, como reciclar, conducir despacio o cambiar su estufa de gas por una eléctrica. En cambio, minimizan otras capaces de hacer una diferencia, como disminuir su consumo de carne y lácteos o viajar menos en avión. Chris Feil, director del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente, señala que la iniciativa individual que más puede ayudar a frenar el problema es votar por una agenda gubernamental respetuosa con el clima. El pasado 4, 5 y 6 de septiembre tuvo lugar en Nairobi, Kenia, la primera cumbre africana del clima, donde se discutieron opciones ante el cambio climático desde el continente y para el continente. Según el diario El País, Murefu Baraza, consultor en temas de energía y desarrollo, dijo durante el encuentro: «Tenemos que asegurarnos de que estamos teniendo conversaciones adecuadas. Podemos hablar de metas futuristas como la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, pero sin olvidar que en África subsahariana, en la mayoría de las casas se sigue cocinando con carbón o leña. El continente en su conjunto aporta apenas entre 2 y 3% de los gases que calientan al planeta, y paradójicamente es la región más vulnerable a los desastres que derivan de la crisis». Una veintena de jefes de Estado y Gobierno se dieron cita en Nairobi para forjar un frente unido rumbo a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, a realizarse en noviembre en Emiratos Árabes Unidos. Debido al exceso de gases de efecto invernadero que provienen de las actividades humanas y a fenómenos cíclicos como el Niño, las temperaturas globales han alcanzado niveles sin precedentes y continuarán a la alza en los próximos 5 años. Así lo indican los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial. Por ello, científicos buscan en los puntos más recónditos del planeta pistas sobre cómo será la vida en una tierra más caliente. Uno de estos sitios son las cuevas de Groenlandia, un verdadero desierto polar. La cadena CNN reportó que Gina Mosley, paleoclimatóloga de la Universidad de Innsbruck, ha extraído de ahí rocas que se formaron hace 500.000 de años, en una época más calurosa y húmeda que la actual. A partir de los datos que arrojan dichas muestras, se construyen modelos climáticos que brindan una idea de lo que nos depara el futuro. Tenemos que pensar en lo que podemos salvar, dice Mosley. Tengo mucha esperanza, pero tenemos que ser rápidos.
Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a comida suficiente, salubre y nutritiva. Chile ha gozado de una relativa seguridad alimentaria desde principios de los 90, pero esta podría verse amenazada por la inflación y las variaciones súbitas en el flujo global de alimentos. Para Marcela Ramos, activista y presidenta de Slow Food Chile, la alimentación es la actividad humana más importante en cualquier lugar en el que nos encontremos y no solo debe ser vista como un asunto de seguridad, sino de soberanía. Puede ser que podamos vivir un tiempo sin comprar ropa, puede ser que pasemos un tiempo con la luz cortada, sin un nuevo celular, o qué sé yo, pero la comida es algo necesario para la sobrevivencia. Entonces es una actividad diaria, es una actividad que requiere de muchos recursos, mucho esfuerzo, que requiere de tierra, que requiere de conocimientos, y nosotros por estos lados no hablamos solamente de seguridad alimentaria, no creemos que sea suficiente solamente con tener acceso o que el acceso al alimento esté asegurado. También creemos que es importante hablar de soberanía alimentaria, que significa que las personas tienen algún grado de decisión sobre qué comen. La soberanía alimentaria representa el derecho de los pueblos a elegir qué comer, cómo producirlo y la manera de consumirlo. Esto es un camino. No podemos cambiar de un momento a otro lo que lleva haciéndose durante los últimos, 200 años, hacia la producción estandarizada, hacia la producción en masa, hacia los monocultivos. Tenemos que ir hacia nosotros una forma nueva, que en el fondo es antigua, porque es recuperar lo que se hacía antes, y lo que hacen los pueblos originarios y los campesinos de todo el mundo, que tiene que ver, por ejemplo, con consumir los alimentos que se producen en la temporada. O sea, si yo en mis tierras no tengo tomates, por muy ricos que sean los tomates, tengo que tratar de esperar hasta que hayan tomates y no forzar a la naturaleza para que produzca tomates cuando no es su época. En vez de priorizar las demandas de los mercados internacionales y los intereses de las grandes corporaciones, el enfoque de soberanía alimentaria coloca en el centro las aspiraciones y las necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos. Entonces, por ejemplo, una decisión consciente es decir, solo me voy a alimentar con cosas que sean de temporada y que se produzcan a lo más cerca posible de donde yo vivo. Al tomar esas decisiones, estamos apoyando a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, y estamos disminuyendo el combustible que se ocupa para transportar los alimentos. Entonces por ahí va. Digo, en mi plato hay alimentos que se producen por mi vecina, por la persona que vive a menos de 1 kilómetro de donde vivo yo. Y eso es sumamente útil en estos días de crisis. Al respecto, un estudio de 2022 publicado en la revista Nature Food estimó que el transporte de comida contribuye con 1/5 de las emisiones provenientes de los sistemas alimentarios, pues no solo se movilizan alimentos, sino también insumos como fertilizantes, forraje y maquinaria. Por eso, Marcela Ramos considera urgente retornar a prácticas ancestrales. Bueno, creo que en ese conocimiento está la esperanza de recuperar los ciclos vitales de nuestro planeta que están en peligro. No es solo que falte agua, no es solo que la temperatura del planeta esté subiendo, es que hay una rotura de los ciclos naturales, y los pueblos originarios de todo el planeta, y aquí en América muchísimo, muy evidente, han mantenido porfiadamente sus conocimientos, su patrimonio cultural, a pesar de todo el esfuerzo que hay desde la industria por industrializarnos.
Yo vivo en un territorio muy chiquito al sur de Chile, en una isla, en un archipiélago que se llama Chiloé, que es un sitio de importancia agrícola, es un patrimonio agrícola mundial declarado por la FAO. ¿Y por qué? Bueno, porque acá en este territorio algunas personas con mucho esfuerzo y con mucha pelea desde la parte industrial, mantienen ese conocimiento. Gracias a esas personas, al día de hoy persisten alimentos clave para nuestra adaptación a los efectos irreversibles del cambio climático. Contarle a los que nos están escuchando que las papas que comemos vienen de este territorio, de aquí se fueron al resto del planeta. Y todavía hay, especialmente mujeres antiguas, señoras, ancianas, que guardan las semillas de papas muy antiguas que no se ven en otras partes del mundo y que a pesar de todo lo que desde el Estado les dicen que tienen que sembrar este tipo de papa, que tienen que usar este químico para fertilizar la tierra o para desmalezar, qué sé yo, ellos no hacen caso y porfiadamente esconden las semillas, las guardan, las mantienen, y es gracias a ese trabajo que llevan de miles de años que en este minuto tenemos semillas que nos permiten alimentarnos. No es gracias a los científicos, no es gracias a la academia, no es gracias a la universidad que en este minuto hay semillas que nos permiten alimentarnos. Pero este acto de resistencia no es fácil y demanda un esfuerzo con varias aristas. Tiene que ver con la educación, con la toma de conciencia, con el respeto al conocimiento de los pueblos originarios, al conocimiento de los campesinos, a darles el valor y el lugar que ellos tienen en este sistema, y entender que el sistema industrial no nos está llevando a un lugar muy bonito. Que la destrucción del bosque, de los ríos, de los humedales, no nos muestra un futuro muy bueno para todos. Quizás para algunos, unos poquitos, pero la mayoría sufre las consecuencias negativas de la contaminación, de la escasez de agua, de la destrucción de los territorios. Modificar la dinámica requiere, en primera instancia, de un posicionamiento político a diferentes escalas, incluyendo la escala individual. Como dice Slow Food, la comida es política. Y cuando yo pongo algo en mi plato, estoy tomando una decisión política. Por ejemplo, yo tomé la decisión política hace muchos años atrás de no consumir salmón. Porque el salmón, o la industria del salmón aquí en mi tierra, la ha destruido y la sigue destruyendo. Chile produce 1/3 del salmón de cultivo del mundo, 1/3. Y las empresas que lo hacen tienen grandes conexiones con el sistema político chileno y se les permite hacer muchísimo daño a nuestros territorios. Entonces yo decidí, yo ya no como más salmón, puede que sea rico, sé que es malo el salmón de cultivo porque contiene muchos químicos, antibióticos, fungicidas, plaguicidas y un montón de cosas, pero aparte de eso, yo decidí no consumir más salmón. Entonces, en el fondo, es decir, es tener la conciencia, es tener la información. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria son diferentes pero complementarios, pues garantizar la alimentación de los pueblos solo es posible cuando sus gobiernos definen sus propias políticas. En el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria, la organización Slow Food busca que la alimentación sea buena, es decir, vinculada a la esfera sensorial y cultural, que también sea limpia, bajo una producción y consumo que no dañen el ambiente ni la salud de los productores, y que además sea justa en la medida en que ofrezca a los consumidores precios accesibles y a los productores un precio justo. Entonces eso, es un movimiento de gente que está preocupada
de la producción industrial de los alimentos, de disminuir el consumo de alimentos producidos industrialmente y de ultraprocesados, por un lado, y a fomentar el consumo de alimentos producidos que nació en Italia hace unos 25, 30 años atrás, cuando un grupo de personas se opuso a la instalación en un pueblo pequeño de cadenas de alimentos, cadenas de estas cadenas de comida rápida. En Italia la preocupación por el patrimonio culinario es bastante grande. Entonces este grupo de personas dijeron, no queremos que se instale en nuestro pueblo esta cadena de alimentos. Queremos proteger nuestro patrimonio culinario y se empezó a crecer. Empezó a crecer desde Italia, se fueron sumando otros países con esa idea que tiene que ver con proteger el patrimonio alimentario de los lugares, específicamente el producido por los campesinos, por los agricultores y agricultoras de esos lugares, buscar la alimentación en base a principios. Dependiendo de las contingencias y contextos de cada país, las comunidades de Slow Food se concentran en determinados temas. Marcela Ramos nos comparte a continuación algunos casos. Comunidades que, por ejemplo, se agrupan en torno al café, a la producción sostenible y respetuosa de ciertos elementos, por ejemplo, el café, el vino, el pescado. Hay un slow wine, un slow cheese también de queso, slow fish de peces del mar. Y por ejemplo acá en Chile nosotros somos 17 comunidades que van desde el desierto de Chile, donde hay aceite de oliva, aceitunas, queso de cabra, y luego ahí va bajando hacia los cereales, el vino, los piñones, que son la fruta del árbol sagrado de los pehuenches. Y entonces después bajando hasta Chiloé, donde, bueno, obviamente acá, como te contaba, está el tema de las papas nativas, el ajo, la chicha de manzana. Tenemos muchas manzanas que se adaptaron, las trajeron de Europa hace 400 años atrás, pero fueron adaptándose y transformándose, y ahora tenemos un montón de variedades distintas de manzanas que no existen en otras partes, porque aquí se van creando nuevas especies a través de los siglos, y hacemos mucha chicha y vinagre de manzana, por ejemplo. El objetivo estratégico de Slow Food en el país suramericano es promover el derecho a la tierra, al agua, a las semillas y a las culturas libres y vivas, para con esto garantizar alimentos a todo el pueblo chileno. Por ahí alguien dijo, muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en muchas partes pueden producir un cambio. Y es como eso, o sea, quizás no aspirar a hacer algo gigantesco porque estamos en contra del omega. Lo mega, qué sé yo, la mega industria, la mega... Por ejemplo, yo trabajo con algas para comerlas, algas marinas. Entonces, yo me reúno con mis compañeras, compañeros, hacemos ferias, y en esas ferias hacemos educación. Y llevamos material impreso y mostramos cómo compostar la materia orgánica, cómo tratar de utilizar, o sea, esto mismo que lo conversamos hoy día, nosotros lo compartimos a través de talleres, de ferias. Por ejemplo, nosotros acá en Chiloé estamos haciendo un proyecto muy bonito que es el rescate de alimentos patrimoniales, españoles. O sea, hicimos un estudio con unas compañeras antropólogas de alimentos que estaban presentes en sitios arqueológicos y que todavía existen. Entonces, hicimos una muestra de cómo utilizarlos, cómo cocinar con ellos. Y es educación. Slow Food le apuesta a la capacidad que tenemos las personas de reeducar nuestro gusto por la comida. Aprender a comer de nuevo cosas que nos alimenten,
no solamente que vayan directo al cerebro y nos hagan creer que estamos satisfechos, sino que realmente alimenten nuestro cuerpo, o sea, que nuestro alimento sea nuestra medicina, en el fondo. Y para eso tenemos que reaprender, en el fondo, a alimentarnos de lo que la naturaleza nos da, porque es imposible que nosotros no tengamos alguna influencia en el medio ambiente, pero tenemos que tratar de consumir aquellas cosas que no dañan o dañan lo menos posible. Ir hacia consumir cada vez menos proteína animal, no dejar de consumirla, pero ir en un camino. No porque, bueno, también porque los animales merecen ser tratados en forma respetuosa, aunque los consumamos, pero porque cuando hablamos de millones de vacunos juntos en un lugar, estamos hablando de la producción de gas también que contribuye al efecto invernadero. Entonces, en el fondo, ser consciente de los efectos que nuestros hábitos alimenticios producen en el planeta y el daño que le puede estar produciendo a otras comunidades el que yo consuma un alimento u otro. En este sentido, investigaciones realizadas en América Latina sugieren que epidemias como la de obesidad no solo coexisten con la inseguridad alimentaria, sino que esta facilita condiciones de riesgo como el sobrepeso. Como que nos criaron a través de alimentos ultraprocesados que tienen ciertas características, que tienen combinaciones de azúcar, grasa, sal, que engañan a nuestro cerebro y nos hacen creer que nos estamos nutriendo, pero en el fondo no es así. Entonces, hay que hacer harta educación, harto mostrar que se puede cocinar, que no es caro también, porque hay desde la industria como que viene esa idea de que comer sano es caro. Uh-huh. Pero no es así, o sea, todos nosotros podemos tener una pequeña huertita, todos nosotros podemos plantar algunas hierbas medicinales, algunas plantas que nos sirven para alimentarnos, no es algo difícil. La transición conlleva un camino largo y a ritmo lento, pero no imposible. Pero tiene que ser lento porque tiene que ser con convicción. No es una moda. No es decir, ya, ahora todos vamos a ser, no sé, veganos. Bueno, puede ser. Ser vegano para algunas personas puede resultar, pero el ser vegano de repente también puede significar que te tengas que basar en consumir ciertos alimentos que están ultraprocesados, como la soya, que vienen de plantaciones transgénicas. Entonces hay que tener un espíritu crítico, y ese espíritu crítico es el que tenemos que nosotros tratar de desarrollar a través de la conversación, de la demostración. Necesitamos dar el primer paso y todo puede comenzar con una simple canasta. Nosotros, por ejemplo, funcionamos con una canasta ecológica y cada mes recibimos una caja llena de verduras, harina, miel, ajo, etcétera, pagando una cuota, y con eso ayudamos a ciertas personas que trabajan en esos productos. Entonces, ir buscando ideas, hay miles de ideas. En la página de Slow Food ustedes pueden encontrar miles en la página de Facebook y la página, el site de Slow Food, experiencias de 150 países relacionadas con cómo hacemos esto, cómo llegamos a más compañeras, compañeros, a más personas, qué medidas podemos ir tomando, y es algo gradual, quizás no es un cambio de un día para otro, pero es un cambio que empieza con un paso. Un día digo, ya, no voy a comer más salmón. Al otro día digo, voy a tener gallinas para tener huevos en vez de, si vivo en un lugar donde se puede, voy a compostar mis desechos orgánicos. Ahora tengo abono, entonces voy a poder tener plantas
aromáticas para cocinar y no voy a tener que comprarlas. O supe que mi vecina tiene una plantación de papas, le voy a comprar papas a ella y no en el supermercado. O le voy a hacer un trueque, yo hago esto y lo cambio por lo que mi vecina produce. Es un pasito a la vez. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.